El pacto que abre a México un mercado de 450 millones de personas. 450 millones. Sin aranceles, sin amenazas, sin ultimátums. Piensa en lo que acaba de ocurrir. El mismo día, por un lado, el secretario de Seguridad Nacional de la Potencia del Norte, aterrizando en Ciudad de México, a exigir cooperación, a pedir extradiciones, a llevar la presión de un gobierno que lleva semanas acusando a México de narcogobierno. Por el otro lado, la presidenta de la Comisión Europea llegando a Palacio Nacional a firmar el acuerdo más ambicioso que México ha sellado con el viejo continente en 26 años. 2 visitas, el mismo día, 2 mensajes radicalmente distintos sobre quién necesita a quién. Washington llegó a exigir, Europa llegó a firmar. Hoy vas a entender qué contiene exactamente este acuerdo. ¿Y por qué cambia la ecuación de poder de México frente a la presión americana? ¿Por qué Europa eligió este momento para cerrar este pacto? ¿Y qué dice eso sobre cómo el mundo está leyendo el conflicto entre México y Washington? ¿Qué sectores mexicanos van a sentir este acuerdo en el bolsillo antes de que termine el año? Y la parte que te guardo para el final, porque sin el contexto completo, no entenderías por qué este acuerdo es mucho más que un tratado comercial. Dale like si esto ya te está atrapando, y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita antes de seguir. Este tipo de análisis que va antes que en ningún otro canal necesita que el algoritmo nos ayude. Un clic, gracias, seguimos. Para entender el peso de lo que acaba de ocurrir, necesitas saber dónde estaba el tablero antes de este movimiento. El primer acuerdo entre México y la Unión Europea se firmó en el año 2000, hace 26 años, cuando nadie tenía smartphone, cuando el comercio digital prácticamente no existía, cuando las denominaciones de origen mexicanas, el mezcal, el tequila, el queso cotija, el chile habanero de Yucatán, quedaron fuera de cualquier marco de protección formal, porque nadie había pensado todavía en incluirlas. Ese tratado fue un avance para su momento, pero el mundo de hoy tiene reglas distintas, cadenas de suministro distintas, sectores estratégicos distintos, y México llegó a este año atado a un documento que describía una economía que ya no existe. Las negociaciones para modernizarlo empezaron años antes de que Sheinbaum llegara a Palacio Nacional, donde los parlamentos nacionales pueden bloquear, donde los grupos de interés agrícolas de Francia, de España, de Italia, llevan décadas protegiendo sus mercados de competencia exterior, con una determinación que hace parecer suave cualquier arancel americano. Lo que cambió el ritmo fue Washington, cuando la administración estadounidense empezó a usar los aranceles como arma política, cuando amenazó con tarifas sobre productos mexicanos, cuando clasificó a los cárteles como terroristas, y comenzó a presionar a México con una intensidad que no se había visto en décadas. Algo ocurrió en Bruselas. Los funcionarios europeos de comercio empezaron a calcular con renovada urgencia. Porque Europa también está bajo presión arancelaria americana. Europa también enfrenta la incertidumbre de un socio comercial que cambia las reglas con un tuit. Y Europa también necesita diversificar. México y Europa, empujando en la misma dirección, por razones distintas, pero con el mismo resultado. Acelerar un acuerdo que llevaba años en negociación, y cerrarlo antes de que el mapa geopolítico se volviera todavía más impredecible. El Consejo de la Unión Europea aprobó formalmente la firma, apenas días antes de la cumbre, con una velocidad institucional que en los estándares europeos equivale a correr. Y aquí es donde la historia da un giro que muy pocos están viendo con la claridad que merece. Porque la firma de hoy en Palacio Nacional no es solo un evento diplomático, es una respuesta calculada al mismo marco de presión que Washington ha ejercido sobre México durante meses. Sheinbaum instruyó al secretario de Economía Marcelo Ebrard desde el inicio de su gobierno que acelerara la negociación. Ebrard viajó a Bruselas, el canciller Velasco viajó a Bruselas. Los equipos técnicos trabajaron con una urgencia que los funcionarios europeos describieron públicamente como inusual para el lado mexicano. México empujó. Europa respondió. Y el resultado llega esta semana, en el momento más simbólicamente poderoso que Sheinbaum podría haber elegido. El mismo día que el jefe de seguridad de Washington está en Ciudad de México con su lista de exigencias, la presidenta de la Comisión Europea está en Palacio Nacional con una pluma en la mano. Pero lo que vas a escuchar ahora hace que todo lo anterior sea apenas la mitad del poder de esta jugada. Porque el contenido del acuerdo tiene cláusulas que ningún análisis superficial está alcanzando a ver. La desgravación arancelaria para productos agroalimentarios mexicanos en el mercado europeo es el titular. El aguacate mexicano entrando a Alemania, a Francia, a Polonia, a los Países Bajos con ventajas que sus competidores no tienen. El jitomate, el limón, el mango, el chile,
las vallas, todos los productos donde México tiene ventaja competitiva real, llegando a 450 millones de consumidores europeos, con una posición de precio que el mercado americano nunca pudo garantizar, porque siempre estuvo sujeta a la amenaza del siguiente arancel. Las denominaciones de origen protegidas en Europa, el mezcal con su nombre resguardado legalmente en todos los mercados del continente, el tequila con garantías que van más allá de los acuerdos informales previos, el queso cotija, el chile habanero de Yucatán, el café de altura de Chiapas y Veracruz, todos ellos con reconocimiento legal en 27 pascalices simultáneamente. Eso tiene un valor económico concreto, que se mide en primas de precio, en diferenciación de mercado, en la capacidad de los productores mexicanos de cobrar más, por lo mismo porque el origen está certificado y protegido. Y luego está el capítulo de comercio digital. El tratado del año 2000 no tenía una sola línea sobre economía digital, porque en el año 2000 la economía digital prácticamente no existía. Este acuerdo la incluye. Las empresas mexicanas de tecnología, los desarrolladores de software, los proveedores de servicios digitales, tienen ahora un marco formal de acceso al mercado europeo que antes operaba en un vacío regulatorio que les impedía competir en igualdad de condiciones. La reacción de Washington ante este anuncio fue la de quien sabe que acaba de perder algo, sin poder admitirlo en voz alta. Los portavoces de la administración estadounidense evitaron comentar directamente el acuerdo México-Europa durante las primeras horas después de confirmarse la firma. Cuando finalmente apareció una declaración, fue vaga, formulista, del tipo que se emite cuando no hay nada que decir, pero el silencio total resultaría todavía más elocuente, porque lo que el acuerdo de esta semana expone es el error de cálculo más costoso que Washington cometió en su estrategia de presión sobre México. Asumieron que México no tenía alternativas. Asumieron que la dependencia del mercado americano, ese 80% de exportaciones que van al norte, convertía al gobierno mexicano en un negociador sin opciones, en alguien que podía ser presionado indefinidamente porque no tenía a dónde ir. Esa lógica era correcta antes. Hoy dejó de serlo. México todavía exporta el 80% hacia el norte. Eso no cambia de un día para otro. Pero la existencia de un acuerdo de acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas cambia radicalmente el horizonte de lo que es posible en el mediano plazo. Y en diplomacia y en negociación comercial, lo que importa muchas veces no es la situación actual, sino el vector, la dirección hacia donde se mueve el tablero. México se está moviendo hacia la diversificación con una velocidad y una determinación que Washington no había calculado en sus modelos de presión. Si estás entendiendo por qué este acuerdo es un golpe directo a la estrategia americana, suscríbete y activa la campanita para que ninguna pieza de este rompecabezas te tome por sorpresa. Y si vives en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, lo que está ocurriendo ahora mismo va a afectar el precio de los productos que compras, el futuro de tu trabajo y el equilibrio de poder de toda la región. Porque el acuerdo firmado esta semana en Palacio Nacional no tiene consecuencias solo para México. Tiene consecuencias para toda América Latina. México acaba de demostrar que es posible. Que un país latinoamericano puede estar bajo presión máxima de Washington y simultáneamente cerrar un acuerdo estratégico con la segunda economía más grande del mundo sin pedir permiso.